modelo Camp-Clay, que ahí, como anticipó Felipe, es un modelo que no se usa en la práctica, pero que está pensado desde la teoría y que se usa o que se usó en sí para formular, por así decirlo, modelos más avanzados que sí se usan en la práctica, ¿no? Como el NORSAP, por ejemplo. El paso inicial fue este, el modelo Camp-Clay. Un paso intermedio fue un Camp-Clay medio modificado, que lo vamos a hablar, y que, bueno, en la clase de hoy vamos a ver esos dos modelos, ¿no? Eh, Como dato curioso, este modelo está pensado para arcillas y, bueno, obviamente, ¿no? Eso no, hasta el mismo nombre lo dice. La parte CAM del nombre, Camp-Clay, viene de Cambridge. Este modelo fue pensado por Schofield y Wright en el 68, por ahí, si no me recuerdo. Que, bueno, Schofield o Scofield, que también los ingleses le dicen Scofield, eh, es profesor o era profesor de la Universidad de Cambridge. Entonces de ahí viene el nombre Camp-Clay. Bueno, vamos a avanzar con esto. Este es el primer modelo que vamos a hablar, en donde cambia o evoluciona la relación de vacíos hasta encontrar u obtener ese estado crítico. ¿Qué cosas tiene este modelo? ¿No? Vamos a hacer un resumen y después vamos a ir paso a paso con cada uno. Bueno, una regla de flujo que parte de la teoría de tensión-dilatancia de Taylor, que si no me recuerdo el martes pasado, ahí Felipe les comentó un poco. Vamos a tratar de demostrar cómo sale ahora en la siguiente diapositiva. Por ahora resumamos lo que tiene. Así que tiene esa regla de flujo, tiene una función de influencia que es exactamente igual a la regla de flujo. O sea que tiene plasticidad asociativa, ¿no? Tiene solamente una superficie y la usa para las dos cosas. Tiene una rigidez elástica y un endurecimiento elastoplástico que son dependientes de dos parámetros, el kappa y el lambda, ¿no? Esos parámetros quizás no los tienen mucho en la cabeza, pero sí tienen más en la cabeza los parámetros C sub C y C sub R, el índice de compresión y el índice de recompresión en un edómetro. Bueno, es exactamente lo mismo, lo único que cambia es el logaritmo, ¿no? C sub C y C sub R son en base 10, kappa y lambda son en el logaritmo natural para facilitar la derivada de todas esas cosas. No derivada, sino integral, ¿no? Bueno, como variable de estado hay una sola, que es la presión de preconsolidación isotrópica. Acá pueden ver la superficie de fluencia. A ver si puedo poner el lápiz. Voy a estar, como se llama, dibujando con el mouse. Mi letra no va a ser la mejor. Pero bueno, esta es la superficie de fluencia, que ahora vamos a ver cómo se llegó, qué pasos se hicieron en el medio. Y este puntito de acá es la presión de preconsolidación y es isotrópica, ¿no? Porque no tiene tensión desviadora. Tensión desviadora igual a 0, ok, entonces es una trayectoria de compresión isotrópica. Este punto es la variable de estado que va a ir actualizando paso a paso en el modelo. Bien. A ver, ¿puedo borrar esos manchones que hice? Sí, ahí está. Perfecto. Vamos a tratar de demostrar así rápidamente. Acá les voy a dar unos pasitos rápidos de más o menos cómo pensaron la función de fluencia y la función de potencial plástico, ¿no? ¿De dónde partieron? Al principio partieron definiendo a un incremento de trabajo plástico de esta manera, ¿no? Como la suma de dos cosas, o de dos productos, mejor dicho. Un primer producto que es la presión promedio efectiva por la magnitud asociada, ¿no? Y la magnitud asociada es la deformación volumétrica plástica, porque estamos trabajando, o mejor dicho, estamos obteniendo trabajo plástico. Y es un incremental porque es un incremental de trabajo también, ¿no? Más otro producto que es la tensión desviadora por su magnitud asociada. La deformación desviadora plástica también, y es un incremental porque estamos definiendo eso.
El problema de escribir es que voy a tener que ir borrando cada vez que empiezo, que pase de diapositiva. Perfecto. Entonces tenemos esa definición. ¿Qué pasa si la dividimos por esto, a ambos lados de la expresión? Bueno, tranquilamente podemos dividirlo. Nos va a quedar del otro lado de la expresión, si jugamos un poquito, esto. Y centrémonos en este término de acá. ¿Esto qué es? Es cómo suben o cómo cambian las deformaciones volumétricas, plásticas, cada vez que, o respecto a las deformaciones desviadoras plásticas, ¿no? O desviatóricas plásticas. Pensemos el denominador de esta fracción como cómo va avanzando el ensayo triaxial, ¿no? La deformación que obtenemos a medida que va bajando el pistón del triaxial. Y pensemos el numerador como el cambio de volumen. O sea, es una medida en sí de cambio de volumen a medida que voy haciendo el ensayo triaxial. Está más o menos linkeado, vinculado a la dilatancia, ¿no? Bueno, podemos definir un parámetro, dilatancia plástica, de esta manera, como ese cociente incrementales. ¿Qué tanto varía o qué tanto sube la deformación volumétrica a medida que aplico una trayectoria o una deformación desviadora? Esa es. Voy a borrar. Así vemos el próximo renglón. Bueno, hasta acá todavía solamente lo que hicimos fue definir, ¿no? ¿Qué pasa en el estado crítico? Como nos comentó ahí Felipe. ¿Qué pasa con la dilatancia? La dilatancia tiene que tender a cero, ¿no? Entonces, este cociente tiene que tender a cero. O visto de otra manera, el cambio de volumen plástico tiene que tender a cero en el estado crítico. Ok, si tiende a cero, este término desaparece en el estado crítico, y este término de acá, Q sobre P', se va acercando a la recta máxima, ¿no? Al M. Recuerden que el M está asociado con el ángulo de fricción interna, ¿no? El M, no debería escribir, pues mi letra es horrible, si no mal recuerdo, es 6 seno de phi sobre 3 menos seno de phi. Si no mal recuerdo, ¿eh? Siempre hay algo que... ¡Upa! Es horrible mi letra, disculpen, es complicado escribir con el mouse. No sé si era 6 seno de phi sobre 3 menos seno de phi o 3 seno de phi sobre 6 menos seno de phi. No, debería ser mayor a 1, así que está bien. 6 seno de phi sobre 3 menos seno de phi. Este ángulo de acá es el ángulo de fricción interna a volumen constante. Entonces, este cociente, cuando llegamos al estado crítico, llegamos al ángulo de phi CB y por ende tiende a ser M. Ok. Vamos con el primer postulado que se hace, o esta primera hipótesis que hace en el modelo, que es, bueno, la tasa de disipación plástica, que lo definen como esto, es ese cociente de ahí, ese cociente es constante. Ok, esa es una hipótesis. Durante el modelo, durante el ensayo triaxial que estoy simulando o durante la malla que estoy realizando, esa tasa, ese cociente que marqué ahí, es constante. Entonces, por ende, si es constante, puedo igualar los dos lados de la expresión de acá, ¿no? Esto con esto. Bueno, los puedo igualar y ahí está. Puedo obtener una especie de definición de esa dilatancia plástica que no dependa de los incrementos de deformación, ¿no? Es M menos el cociente Q sobre P'. Ok. Borro, así podemos seguir. Vamos con el segundo postulado. El segundo postulado es plasticidad asociativa, ¿no? O la segunda hipótesis. ¿Qué significa plasticidad asociativa? Bueno, la regla del flujo, o mejor dicho, la función de potencial plástico es igual a la función de fluencia. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa prácticamente que nuestra determinada superficie de fluencia F, si nos paramos en un determinado punto, nuestro incremento de deformación plástica va a estar así. Ahí, perpendicular. ¿Sí? Partiendo de esa hipótesis de que el incremento de deformación plástica es perpendicular a superficie,
de fluencia, podemos obtener esta relación. Esa relación que marqué ahí sale del producto escalar. Se hace un producto escalar entre dos vectores, se iguala a 0, se ordena un poco y se obtiene eso. Y de esa expresión, bueno, podemos realizar unas... reemplazamos, dividimos en realidad por este término de aquí, lo dividimos para poder incorporar la definición de dilatancia plástica. Podemos movernos un poco más y podemos obtener, incorporando esta primera hipótesis, acá. Vamos a poder obtener una relación entre los incrementos de tensión desviadora con respecto a los incrementos de presión promedio efectiva. ¿Sí? Ok, una definición. Una expresión. Vamos a seguir jugando con eso. Guárdense esta expresión en la cabeza. Igual después puedo volver de última a la diapositiva. Vamos a una diapositiva nueva. Primero, bueno, podemos definir o relacionar Q y P' de esa manera, ¿no? Q en cualquier momento va a ser un parámetro eta, no sabemos cuál es, por P', ¿no? Una proporción, no sabemos cuál es. No es constante durante el ensayo, no es variable justamente. Por lo que si lo definimos de esta manera, podemos definir al incremental de esta manera, ¿no? El incremental de la tensión desviadora es, bueno, eta por el incremental de P' más el incremental de eta por P', ¿no? Es muy parecido, funciona igual a las derivadas, ¿no? Bien, ese término lo traje acá. Y noten que es incremento de tensión desviadora igual a algo, ¿no? Puedo igualarlo a la expresión que habíamos obtenido en la primera anterior, ¿no? Vuelvo para atrás. Upa, vuelvo una más. Puedo traerme esta expresión de esta diapositiva a la siguiente. Upa, ahí está, aquí. Y ahí puedo obtener una nueva relación, esta. Voy a borrar todo, pues. Ah, es un tema. Ahí va. Puedo obtener esta expresión. Se me fue el lápiz. Aquí. Ok, algo que depende de eta, algo que depende de P', ¿no? Esa relación la podemos integrar, ¿no? Podemos integrarla en el dominio de P' y en el dominio de eta, o sea, es una doble integral que se realiza aquí, en donde se hace una primera integral que parta de eta igual 0 a un eta variable y de P' igual a PP, que es un punto que conocemos, hasta un P' variable, ¿no? Hacemos una doble integración así, con variables en la integral, así podemos obtener una función, ¿no? ¿Qué es lo que queremos obtener? ¿Cómo es esa superficie o esa función? Acá tenemos la primera integral, esta de aquí, bueno, es lineal, eso es un diferencial de eta, el incremental en realidad pasa a diferencial, sale lineal, es sencillo. En el segundo término tenemos un logaritmo, ¿no? Porque es 1 sobre x, integramos eso, nos da un logaritmo natural. Esta es la superficie de fluencia de Kamm-Clay original, y es la que estamos mostrando acá, ¿no? Tiene una forma de gota o de bala, algo de ese estilo, es simétrica respecto del eje P'. Ok, bastante polémica, ¿no? ¿Por qué digo polémica? Y a ver, no me acuerdo si estaba... No, lo voy a decir acá. Upa. ¿Qué pasa si hago una trayectoria isotrópica? O sea, me muevo así, en este eje, ¿no? ¿Qué sería trayectoria isotrópica? Le aplico presión en las tres direcciones. Bueno, cuando toque este valor, voy a poder calcular u obtener con esta superficie un incremento de deformación plástica que va a ser perpendicular. Ok. La componente, tienen dibujo ahí, incremento de deformación plástica. La componente vertical de este vector es deformación plástica desviadora. ¿Qué significa? Le hago una compresión isotrópica y obtengo deformaciones de corte. ¿Cómo puede ser? Hay algo raro ahí.
Eso es algo que no convence y eso es algo no muy lindo, pero lo vamos a ir avanzando. Ese problema principalmente repercutió en realizar un CAM claim modificado, que ahora vamos a avanzar con eso. Pero bueno, ¿qué más nos queda, no? Vamos con unas relaciones básicas de este modelo CAM claim original. El incremento de deformación volumétrica y el incremento de deformación desviadora, como todos los modelos que no son viscosos, lo podemos separar en una componente elástica y una plástica. Bien. Las componentes elásticas las calculamos de esta manera, como están en esta expresión, ¿no? Como están en esta diapositiva, esas dos expresiones. Noten que acá hay una variable que no es muy común, que es el volumen específico. Ese volumen específico se define simplemente como la relación de vacíos más 1. Ok. Ahí va. Recuerden que en el estado crítico se cumple que la tensión desviadora es m por p'. Se tiene que alcanzar, cuando se alcanza el estado crítico, se alcanza esa relación. M es un parámetro de entrada del modelo. Y bueno, aquí tenemos la función de fluencia, que es la misma que la función de potencial plástico. Estas son las relaciones básicas, las cositas básicas de este modelo de CAM claim original. No me acuerdo si la siguiente... bueno. Vamos con la función de endurecimiento y acá tenemos un postulado más, que es el siguiente. Las líneas, o mejor dicho, las relaciones volumen específico P', son paralelas aquí, ¿no? En este plano. Volumen específico, logaritmo con la presión promedio efectiva. Un poquitito más o menos les habló Felipe que esto es consistente en arcillas, ¿no? Por ejemplo, acá si hacemos un gráfico de logaritmo, disculpen la letra, de P', y acá ponemos E, o también podríamos poner 1 más E, ¿no? Que es el volumen específico, cualquiera de las dos es sumar una unidad. Si empezamos aquí y realizamos una compresión isotrópica, bueno, vamos a obtener este comportamiento, ¿no? Comprimimos isotrópicamente hasta este punto de acá y después descomprimimos. Ok. Este modelo nos va a dar o nos va a indicar que esta pendiente de acá es lambda, es un parámetro de entrada, y la pendiente de descarga es kappa. Ok. ¿Qué pasa? A ver si puedo cambiar de color. Sí. ¿Qué pasa si tenemos un edómetro y partimos, por ejemplo, de ese punto de ahí, de esa relación de vacíos? Bueno, vamos a tener una recta de este estilo con misma pendiente lambda y misma pendiente kappa, en carga y descarga, ¿no? Ok. Esto sucede para cualquier trayectoria de compresión proporcional, ¿no? Y cualquier trayectoria de compresión proporcional me refiero a esto. Supongamos un cubito o una muestra o un cilindro, no importa. Tenemos una tensión sigma en esta dirección y en las otras tenemos una presión que es una constante por la presión vertical, en donde esta constante K puede ser 1, ahí sería compresión isotrópica, puede ser K0, ahí sería un edómetro, o puede ser el estado crítico, ¿no? El caso asociado al estado crítico. Bueno, todas esas líneas en el plano E, logaritmo de la presión, van a ser paralelas, van a tener la misma pendiente. Ese es el postulado. Con eso podemos, o bueno, esto en realidad, sí, con eso más o menos podríamos obtener también la presión de preconsolidación, ¿no? Una definición del PP, si agarramos la línea de compresión isotrópica, si a este punto que marqué ahí, que está asociado a un KPA, lo llamamos gamma, ahí, bueno, podríamos con un volumen específico variable, ok, relacionar el volumen específico con la presión de preconsolidación, ¿no? Teniendo una carga y una descarga.
Ok, eso no es muy interesante. Lo interesante es que, voy para atrás y borro todo esto. A partir de esta expresión podemos obtener cómo va cambiando la variable de estado del modelo, ¿no? De esta manera. Particularmente va variando así, ¿no? Como una proporción de volumen específico y de qué tanto aumento o disminuye el volumen plásticamente el material. Bien, ese fue el modelo Camp-Clay original, ¿no? Y tiene sus problemas. ¿Cuáles son los, ¿Cuál es la cosa buena, por así decirlo? Vamos con una cosa buena. El potencial plástico está pensado desde la teoría y arranca con la teoría de tensión-dilatancia. Ok, eso es lo bueno. Los problemas, que son dos principales, el primero tiene plasticidad asociativa. Eso significa, y seguramente acá se acuerdan del primer TP, si no me recuerdo, de geotimia numérica 1, si ponemos un ángulo de dilatancia en mol Coulomb que sea igual al ángulo de fricción interna, nos daba deformaciones volumétricas muy grandes, ¿no? Eso es como forzar en el modelo de mol Coulomb que tengamos plasticidad asociativa. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Este modelo va a sobrepredecir las deformaciones volumétricas plásticas, ¿no? Cuando tengamos cosas dilatantes. Un error bastante importante es el que les comenté anteriormente. En las trayectorias de compresión proporcional, que una puede ser esta de aquí, esta es una trayectoria geométrica, también puede ser la trayectoria de compresión isotrópica. Generalmente en este rango, cerca de la compresión isotrópica y la dométrica, se sobreestima demasiado la deformación por corte. Empieza a aparecer mucha deformación por corte que en los ensayos no lo vemos. Ese es un error bastante importante, ¿no? Y de ese lugar, de ese error, acá vinieron dos personas, Burland y, ¿cuál era el otro? Roscoe, si no me recuerdo, que empezaron y modificaron un poquito este modelo, ¿no? Y crearon un Camp-Clay modificado. ¿Y qué modificaron? Bueno, la definición del incremento de trabajo plástico. El Camp-Clay original lo define así, Burland y Roscoe lo definen así, ¿no? De manera vectorial, como una suma vectorial. Ok. Logrando eso y realizando una deducción de la superficie de influencia como venimos realizando, en vez de tener una superficie que tiene una forma de bala, ahora tenemos una elipse. Y eso es bastante lindo, porque a compresiones muy bajas, como la isotrópica, el incremento de deformación plástica es horizontal, lo que tiene sentido. Si comprimo isotrópicamente, no espero ver deformaciones de corte, siempre voy a ver deformaciones volumétricas. Ok, así que por lo tanto este Camp-Clay modificado, no vamos a hacer las demostraciones, son un poco más complejas que la original porque ya tenemos un cuadrado y una raíz, pero prácticamente tenemos una nueva superficie que es esta de acá, una elipse, y tenemos nuevas relaciones para calcular los incrementos de deformación volumétrica plástica, los incrementos de deformación deviatóricos plásticos, y, bueno, cómo va cambiando, cómo es la derivada de la función de influencia respecto de la presión de preconsolidación isotrópica, ¿no? La variable de estado. ¿Venimos bien hasta acá? Estamos... Ahora ya van a haber menos cuentas ahora y vamos a analizar un poco más el modelo a nivel ensayos. ¿Qué pasó con la... esto es bastante interesante. La superficie de fluencia está asociada al plano o a las líneas de recarga, ¿no? De volumen específico logaritmo de la presión, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos, esto es la línea de compresión isotrópica, ¿no? Tenemos una muestra de suelo ahí, en ese punto rojo, y la comprimimos isotrópicamente hasta acá. Ok. Nuestra superficie de fluencia asociada a este punto
si la vemos en el gráfico P'Q, va a ser la superficie roja de aquí, en donde nuestra variable de estado, PPA, coincide con este punto de acá. Si después de ese punto descargamos, la superficie se nos queda ahí, ¿no? Obviamente no se nos va a modificar. Ahora, si volvemos a aumentar la presión y la llevamos hasta este punto de acá, ¿no? Obviamente vamos a seguir la trayectoria roja, tocamos la negra y cambiamos de pendiente y paramos acá. La superficie se nos va a ampliar un poquitito, ¿no? Y vamos a pasar de la superficie, de esta superficie de fluencia roja a la verde. Y este valor de acá, el ppb, coincide con la presión en el plano LOP, o volumen específico logaritmo de la presión promedio efectiva, ¿no? Están vinculados. Bien. Ahora lo vamos a ver bien con unas animaciones. ¿Qué pasa con esta superficie cuando se va acercando al estado crítico, ¿no? Esta superficie se va a ir moviendo, se va a agrandar o se va a achicar. Ahora vamos a ver un ejemplo que se agranda y un ejemplo que se achica, de manera tal de que el suelo alcance o llegue al estado crítico, ¿no? Y recuerden que el estado crítico más o menos lo podemos definir de esta manera, ¿no? Elegantemente. Cuando alcanzamos el estado crítico, no tiene que haber cambios en la presión promedio efectiva, en la tensión desviadora, ni cambios de volumen cuando aplico deformaciones de corte. ¿Sí? Alcanzo el estado crítico y no hay que ver cambio de volumen, ni tensión desviadora, ni cambios de presión promedio efectiva. Así que vamos a intentar ver eso también en los resultados. Bien. ¿Venimos bien hasta acá? Estamos, creo que tardé como unos 20 minutos, 25 en toda la demostración. No en toda la demostración, comentaba un poquitito. Creo que esto están viéndolo ustedes. A ver, ahí está. Bueno, creo que va a convenir que cierre. Un segundito, ¿eh? Si no, se me van a distraer. Salir de ahí. Bueno, vuelvo a la presentación. Evaluemos, analicemos cómo se comporta el modelo CAM-CLAY. Para eso les traje unos videitos que los usé haciendo trayectorias en una mallita que representa un ensayo triaxial o un edómetro, depende, en Plaxis, ¿no? Plaxis no tiene el modelo CAM-CLAY original, pero sí tiene el modelo CAM-CLAY modificado. Lo pueden utilizar. No se usa prácticamente, pero se puede usar. Y lo que hice, bueno, fue jugar con trayectorias. Analicemos cómo se comporta este modelo para distintas trayectorias. Y empecemos con voy a ponerme la lapicera, con una trayectoria la más simplificada, la compresión isotrópica, ¿no? A nuestro cubito le aplicamos una presión igual en todas las direcciones. Y acá les muestro 4 gráficos que seguramente ya los vieron en algunas otras presentaciones cuando presentamos otros modelos. El primero, que es la presión promedio efectiva en función de la tensión desviadora, el clásico. Aquí es la tensión desviadora de formación axial. Ese es el gráfico típico de un ensayo triaxial. Acá abajo les estoy mostrando relación de vacíos en función de la presión promedio efectiva. Gráfico típico en edómetro. Quizás aquí en edómetro, en vez de graficar presión promedio efectiva, grafican tensión vertical, pero está relacionado. Y acá esto que parece un ojo, la roja, ¿cómo estoy? La roja, daltónico, el círculo celeste o azul, esa es la superficie de CAM-CLAY, ¿no? Modificado. Corresponde a la superficie azul de aquí que también estamos viendo en otro plano. Y es como si, y corresponde a esta de acá, ¿no?
en este gráfico en 3D lo que estamos viendo es estamos graficando la superficie en el espacio de tensiones, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Es como si mirásemos a esa superficie así, de esta forma, en el plano desviado. También aquí está graficada, o hay graficado un cilindro. Ese cilindro está algo raro. Porque generalmente lo que venimos viendo en otros modelos es que acá se grafique un Mohr Coulomb, ¿no? Algo de este estilo. Así, ¿no? Un Mohr Coulomb. Bueno, acá tenemos un cilindro. ¿Por qué? Y porque Cam Clay no hace una variación del M, de la resistencia, o del phi, si quieren, con respecto al ángulo del ODE. No hay una variación. Si no hay una variación, el M es constante, independientemente de la trayectoria, ¿no? O dicho de otra manera, el ángulo de fricción interna es indistinto si hacemos compresión triaxial o extensión triaxial, es el mismo. Eso es algo bastante feo y feucho. Esta superficie de acá que tiene forma de cono se llama la superficie de Drucker-Prager. Es un conito en vez del cono de papas típico de Mohr Coulomb. Y es un problema, porque si tenemos extensión triaxial y calibramos con una extensión triaxial de esa manera, perfecto, podemos ajustar, podemos calibrar el modelo para eso. Pero si después nos vamos a un modelo en 2 dimensiones, cambia la trayectoria, y en esta zona de acá vamos a estar sobreestimando la resistencia. Así que eso eso es una de las cosas de por qué mucho no se usa este modelo, ¿no? Es indistinto para cualquier trayectoria triaxial. Perdón, para cualquier trayectoria de tensiones. Bien. Entonces, ya les comenté un poquitito estos 4 gráficos. Acá estamos haciendo, voy a la siguiente que tiene ahí unas explicaciones. Es el mismo gráfico, lo único que tiene anotaciones arriba. Noten que partimos de una superficie así más o menos, que la desplazamos horizontalmente hacia allá, ¿no? Y noten que la flechita verde que está ahí es el incremento de deformación plástica y es perpendicular a la superficie de fluencia. Ahí se ve la plasticidad asociativa. Acá noten siempre que la tensión desviadora, acá y acá, siempre es 0. Obviamente pues una compresión isotrópica, ¿no? Sigma 1 y sigma 3 valen lo mismo, al restarlos, ya está, es nulo. No vamos a ver nada en esos gráficos. Pero noten acá, en el gráfico E, logaritmo de la presión promedio efectiva. Al principio partimos o vamos por esta recta de acá, que tiene una pendiente lambda, y cuando descargamos, cambia la pendiente y usamos la pendiente kappa, ¿no? La pendiente de recarga o el C sub R si quieren verlo en el otro espacio. Bueno, por ahora parece que funciona bastante bien para una compresión isotrópica. Vamos evolucionándolo, vamos a una compresión edométrica, ¿no? ¿Qué nos cambia acá? Bueno, a las tensiones horizontales, en vez de directamente colocarle la presión vertical, le colocamos la presión por un casero, ¿no? Menor a 1, y vemos a ver cómo es la trayectoria. Aquí pueden ver la trayectoria en el gráfico P''Q. Este de acá me salió algo raro, deberíamos ver algo. Yo esperaría ver algo, les voy a mostrar más o menos cómo sería una cosa así. Yo esperaría ver, quizás no tan alto. Ahí falló la animación. Igual ese gráfico mucho no influye, no es importante en un edómetro. Voy a la siguiente diapositiva, así tenemos las anotaciones. Ahí está. ¿Y qué podemos ver? Lo interesante en un edómetro está siempre en este plano de acá, el log P. Aquí. Partimos de acá, cargamos hasta acá, después descargamos, ahí noten cómo descarga, y después vuelve a cargar, ¿no? La pendiente de esas dos rectas es lambda y es kappa. Está sobre la línea de compresión edométrica. Si dibujamos la línea de compresión isotrópica, bueno, es la verde de acá, son paralelas. Acá se puede ver que tienen la misma pendiente, ¿no? Perfecto, venimos bien. Cualquier cosita me dicen. Vamos con los triaxiales, ¿no? Que acá empieza un poco más lo jugoso.
Vamos con un triaxial drenado, o sea, por ahora nos olvidamos de las presiones de poros, son todas cero, y vamos con una muestra normalmente consolidada, ¿no? Un ensayo drenado es una muestra normalmente consolidada, que en laboratorio suele tardar bastante en una arcilla, pero vamos a simularlo. ¿Qué tenemos acá? Típica recta 1 en 3, hermoso. Típica curva o trayectoria de curva de tensión de formación de un ensayo triaxial, sube hasta que mantiene un valor pico. Y voy a ir a la siguiente diapositiva, así vemos los comentarios. Aquí tenemos un valor final, ¿no? Alcanza, el máximo valor está en el valor final del ensayo, ¿no? Acá. O sea, no es que sube y vuelve a bajar, no hay dilatancia. Perfecto, está bien. Estamos representando un suelo con OCR igual a 1. ¿Qué pasa en este gráfico de acá abajo, en el LOP? Partimos de la curva de compresión isotrópica. Esto está mal, acá debería decir isotrópica. ¿Por qué? ¿Por qué sé que partimos del isotrópico? Porque nuestro punto inicial es este de acá. Tensión desviadora 0, presión promedio efectiva 100. Si la tensión desviadora es 0, es un estado de tensiones isotrópico. Partimos de este punto y bajamos hasta tocar la línea de estado crítico, que tiene la misma pendiente que la línea de compresión isotrópica, ¿no? Eso por el postulado de Camp-Clay. Perfecto, o sea, parece que funciona, parece que tiende al estado crítico. Y noten acá, en este gráfico, en el P'(Q), noten cómo es la deformación plástica. Al principio, ahora cuando se reinicie, tiende a ser más o menos así horizontal, tiende a haber bastante más cambio en el volumen, y al final tiende a ser vertical. Ahí, noten acá. Ahí tiende a ser vertical. El cambio volumétrico prácticamente tiende a cero, y como tiende a cero, llegamos al estado crítico, ¿no? No hay cambio de volumen. Tampoco hay cambio de presión promedio efectiva, tampoco hay cambio de tensión desviadora. Estado crítico. Bien. ¿Qué pasa? Este es el mismo ensayo, pero les cambié los dos gráficos de acá a la derecha. ¿Qué pasa si graficamos acá arriba el ángulo de fricción movilizado, cómo va aumentando ese ángulo de fricción, esa resistencia, cómo va movilizando la resistencia a medida que hacemos el triaxial, ¿no? Y bueno, sube desde 0 hasta un valor máximo que va a corresponder con el ángulo de fricción interna a volumen constante, el ángulo de fricción interna en estado crítico, que en este caso es 32, porque le indiqué un M de 1.3, más o menos da ese valor. Y aquí abajo les estoy mostrando la deformación volumétrica, cómo cambia la deformación volumétrica a medida que avanzamos en el ensayo, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, va cambiando, va contrayéndose. Ok, tiene sentido. Esta muestra contrae, estamos sobre la línea de estado crítico. Estamos descendiendo, estamos reduciendo la relación de vacíos. Bien. Vamos con otro más. Y acá vamos con un ensayo triaxial drenado y una muestra un poquito densa, o bueno, densas de arenas, un poquito sobreconsolidada. Un OCR de 2. Y noten lo que hace en el gráfico P'(Q) el modelo al inicio. Parte en 100 y expande un poco la superficie. Ahí, expande la superficie, llega a 200, vuelve. Ahí estoy simulando la sobreconsolidación, ¿no? De 2, 200 dividido 100. Y después empieza el ensayo triaxial. Vamos a dar la vuelta, sube, baja y ahí empieza el triaxial, ¿no? Bastante rápido, le debería haber puesto un poco más de pasos. Pero bueno, miremos este gráfico de acá, o mejor, vamos a las anotaciones, así no repito dos veces las cosas, y guío bien ahí. Miremos este gráfico de acá abajo, el E log P. Al principio partimos de este lugar, nos movemos de manera isotrópica, ¿sí? Porque estamos ampliando la superficie. Después nos vamos para acá, ¿no? Nos descargamos. Y al descargarnos, bueno, seguimos una pendiente capa. Ahí sube, descargo y vuelve a subir.
Esta zona de acá hay un cambio de pendiente justo ahí, porque es cuando justo toco de vuelta a la superficie, ¿no? Descargo, cargo, toco la superficie y ahí cambia la pendiente. Y luego baja hasta alcanzar el estado crítico, ¿no? Perfecto. ¿Cómo se ve en la curva típica de un triaxial en tensión desviadora de formación axial? ¿O qué cambios hay? Bueno, hay una zona elástica, que es esta zona de acá, en donde directamente no tenemos deformaciones plásticas, directamente ya estamos ahí. Hasta que toquemos de vuelta la superficie, el asunto se comporta de manera elástica. Bien. ¿Qué pasa ahora si sobreconsolido demasiado el ensayo, ¿no? O sea, es un ensayo triaxial drenado, un OCR mucho más grande que 2. Creo que acá lo llevé hasta, a ver, 100, 200, 300, 400, hasta 500. Es un OCR de 5 este triaxial. Bueno, acá más o menos lo mismo, ¿no? Partimos de la compresión isotrópica, comprimimos isotrópicamente hasta 500, descargamos. Pero ahora, ¿dónde nos quedamos? En este punto, por debajo de la línea de estado crítico. Si nos quedamos por debajo de la línea de estado crítico, vamos a ver en algún momento que va a aumentar el volumen, o sea que va a haber dilatancia. En este cachito de acá, en esa trayectoria, ahora cuando vuelva, cargo, descargo, empiezo el triaxial, ahí está subiendo la relación de vacíos. Si sube la relación de vacíos, sube el volumen, está aumentando el volumen. Bien, voy a ir a las anotaciones, ahí está. Aumenta el volumen, perfecto, esa ya más o menos la vimos. ¿Qué pasa en el gráfico tensión desviadora de formación axial? Bueno, el rango elástico es mucho más grande, porque la superficie la inflamos mucho, hasta que la lleguemos a tocar, vamos a tener una tensión desviadora mucho más grande, y noten que aquí empieza a descender la tensión desviadora, ahí empieza a descender, ¿no? Ok, sube hasta un valor phi pico y empieza a descender a un valor phi, que es el valor phi de volumen constante. Noten en el gráfico P'(Q) cómo va reduciendo cómo se va achicando, cómo se va desinflando la superficie de fluencia. Y se desinfla hasta que toca el estado crítico. Ahí va. Aquí, este es el mismo ensayo, les cambié los dos gráficos de la derecha. Acá les estoy graficando el phi movilizado. Noten que sube hasta más o menos 37 y después baja a 32. Sube al pico y después empieza a descender hasta el valor que le indicamos de entrada, que es el de volumen constante, el crítico. Y noten en el gráfico de acá abajo, que es deformación volumétrica, en función de la deformación axial, cómo va dilatando, ¿no? Siempre comprime esto, empezamos acá en 0, comprime, no sé, empezamos ahí en 0, ¿eh? Bueno, ahí, supongamos ahí. Ahí empieza a subir. Empieza a subir, empieza a haber un cambio en la deformación volumétrica que es positivo, y ese cambio en la deformación volumétrica positivo, ese incremento de deformación volumétrico, bueno, está asociado a la dilatancia. Obviamente tiene que terminar de manera horizontal, porque cuando llega al estado crítico, la deformación volumétrica tiene que ser cero, tiene que tender a cero, ¿no? Como hemos dicho, el incremento de deformación volumétrico tiene que ser cero. Bien. Venimos bien hasta acá, vamos con los no drenados, son dos más. Vamos con un triaxial no drenado, aquí, y una muestra normalmente consolidada, ¿no? Uno sencillo. Acá analicemos el gráfico típico de un triaxial, sube hasta un valor constante y se mantiene. Y noten aquí abajo, en el gráfico E logaritmo de la presión, que como dijo Felipe, se mantiene constante la relación de vacíos, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, esto es no drenado, no puede tener cambio de volumen y por ende la relación de vacíos es constante. Partimos de la compresión isotrópica y nos movemos hacia la izquierda hasta que tocamos el estado crítico. Ahí va. Voy a la siguiente. No sé si había un comentario más en esta. Acá está.
Había dos comentarios bastante lindos. Noten, vamos al gráfico de acá, el P', y miren, ahora cuando se reinicia el video, la superficie de fluencia. Noten si hay un incremento chiquito o se infla apenas la superficie. Ahí está, empieza en 100, lo marco acá, y parece que está inflándose, ¿no? Pero muy despacio, no a nivel como el ensayo de triaxial drenado. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque este valor de acá es el PP, ¿no? La presión de preconsolidación en la línea de compresión isotrópica. Si nosotros empezamos acá a hacer el ensayo triaxial y me quedo con el valor final, y trazamos una recta con la pendiente de descarga, el valor de PP, de la presión de preconsolidación isotrópica, para nuestro estado final, o sea, cuando el puntito está acá, nuestro PP asociado, nuestra variable de estado, está acá. Un poquitito más grande que los 100 kPa que tenía inicialmente. O sea, producto de descargarse, se está moviendo la variable de estado P sub P, ¿no? Producto de eso, vemos que se infla un cachito, se infla un poco la superficie de fluencia, ¿no? Algo mínimo. Después, un comentario adicional, se puede estimar este modelo, como es relativamente sencilla las expresiones, se pueden deducir aquí formas de obtener resistencias al corte no drenado con este modelo, ¿no? Que puede ser así de manera exacta o de manera aproximada, más o menos, de esta manera, ¿no? M dio 3,5 por sigma prima 3 para suelos normalmente consolidados. No voy a entrar en detalle de dónde sale esa expresión, qué hipótesis se usa, no, creo que no tiene sentido, pero tengan en cuenta que más o menos funciona bastante bien, ¿eh? Con esta expresión pueden estimar un valor de 37 kPa, que el valor máximo, si vemos el gráfico P', este de acá, no, ese de ahí no, bueno, sí, casi. El punto máximo donde alcanza la trayectoria, más o menos es 70 kPa, este es el Q máximo, y la resistencia del corte no drenada, bueno, es la mitad de ese valor, ¿no? Si es 70, la mitad es 35, más o menos funcionan bastante bien estas expresiones, ¿no? Eso es como un chequeo en el caso de que usen alguna vez este modelo. Bien. Vamos con una muestra sobre consolidada no drenada, el último videito. Esta la consolidamos a 2,5 de OCR, ¿no? O sea, partimos en 100, subimos hasta 250 y después volvimos a descender, ¿no? Ahí está subiendo, llega a 250 y después desciende. Ahí está. Y después hace el ensayo triaxial. Noten, voy a ir a los comentarios para ver. Ahí. Noten unas cositas. Pensé que había un comentario acá, pero no se los comento. Empezamos acá, bajamos, llegamos hasta acá, descargamos. Perfecto. Eso no es un ensayo triaxial, ¿no? Eso es jugar en la etapa de consolidación. Comprimo la muestra, descomprimo. Después, cuando llegamos acá, ahí está cargando, está descargando, ahí empieza el triaxial. ¿Y el triaxial cómo es la trayectoria? Y es horizontal hasta que toca el estado crítico, ¿no? Es algo muy chiquitito porque prácticamente está al lado del estado crítico, ¿no? Bien. ¿Qué podemos decir además? Acá, en el gráfico P', ¿cómo es la trayectoria de tensión? Esta de acá que estoy marcando, ¿no? Hasta que toca la superficie de fluencia. Y ahora lo vamos a ver. Cargo, descargo, y cuando empieza a descargar y empieza el triaxial, miren cómo es. Ahí. Sube verticalmente hasta que toca la superficie y después se va un poquitito hacia la derecha. Esa subida vertical tiene sentido. ¿Por qué? Porque el incremento de información volumétrico, ¿cómo es en un ensayo triaxial? Bueno, cero, ¿no? No hay cambio de volumen.
Y ese incremento de deformación volumétrico lo podemos separar en un incremento de deformación volumétrico plástico y un incremento de deformación volumétrico elástico. Ok. Y estamos dentro de la superficie de fluencia, ¿no? Si estamos dentro de la superficie de fluencia, no hay deformaciones plásticas. ¿Qué me está diciendo esto? Que el incremento de deformación elástico es cero cuando estoy dentro de la superficie. Y si el incremento de deformación elástico es cero, significa que no hay cambio en la presión de promedio efectiva, ¿no? Si no hay cambio de volumen, elásticamente, no hay cambio en la presión promedio efectiva, no hay cambio en el P'. Entonces las trayectorias son verticales. Y acá lo estamos viendo. Sube, acá pueden ver un poquitito que se inclina un poco, pero eso en realidad es porque la animación tiene pocos pasos. Esto lo hice con una malla en Plaxis, le puse pocos pasos para sacarlo rápido, ahora ya me arrepiento, pero si se le ponen muchos más pasos, van a ver que es perfectamente vertical hasta que toca la superficie y después se mueve un poquito hasta alcanzar el estado crítico. De la misma manera que el triaxial no drenado normalmente consolidado, se puede estimar, con este modelo, deducir, cómo es la resistencia al corte no drenado, ¿no? Y es esta expresión de acá, más o menos esta expresión de acá. Esto me hace acordar mucho a Jansep, ¿no? Por el OCR a la 0,8. Una forma de cómo obtener esa resistencia del corte no drenada partiendo de las hipótesis del modelo. Entonces, agarremos esas dos expresiones de resistencia al corte no drenada que se las mostré recién en las últimas dos animaciones. Si comprimimos isotrópicamente una muestra normalmente consolidada, como hacemos en un triaxial, la resistencia al corte no drenada la podemos más o menos estimar así. Si comprimimos la muestra isotrópicamente, la descargamos y hacemos un ensayo triaxial, o sea, es una muestra preconsolidada, la resistencia al corte la podemos obtener así. También podemos hacer una deducción si hacemos una trayectoria K0, ¿no? Ahí ya la expresión empieza a ser un poco más compleja, pero obtenemos un valor, ¿no? Más formulitas. ¿Cómo se ven estos resultados del modelo de Camp-Clay con experimentos, ¿no? Con ensayos de la realidad? Acá pueden ver uno, este es un gráfico, si no me recuerdo, de Lepri, sí, de Lepri, en donde a la izquierda están resultados experimentales por Duncan y Buchignani, y a la derecha las estimaciones o la predicción del modelo Camp-Clay. Más o menos le pega bien, tengan en cuenta que el gráfico de la derecha tienen que ver hasta la línea vertical, que es hasta un OCR de 10, más o menos le pega bien, al menos el orden de la rigidez es igual, ¿no? 1500, 1600. Vale, la rigidez con respecto a la resistencia. Bien, ¿cómo es con respecto a otros ensayos? Estos son los de Main. En el 2006, la recta es la predicción del modelo de Camp-Clay y todos los puntitos son ensayos experimentales. Acá lo que está relacionando es el ángulo de fricción interna, o en realidad el seno, con respecto a la resistencia del corte no drenada normalizada, ¿no? Todo esto para muestras normalmente consolidadas. Le pega bastante bien, bastante lindo. ¿Qué pasa con las sobreconsolidadas? También Main ahí estuvo jugando un poco. Acá graficó la resistencia del corte no drenado, normalizada, en función del OCR, ¿no? Es un gráfico igual logaritmo-logaritmo, todo lo que es el logaritmo-logaritmo tiende a alinearse, pero dentro de todo, para ser un modelo bastante sencillo que parte de la teoría y que está un poquitito ajustado, pero se sigue entendiendo dentro de todo cómo funciona, le pega bastante bien. Bueno, acá otras predicciones del mismo artículo, cómo es el incremento de la presión de poros, o mejor dicho, el incremento de presión de poros en la etapa triaxial para distintos ensayos que tienen muestras con distintos OCR, un desempeño bastante lindo. Más cositas en el gráfico P''Q, los puntos en la falla.
Y bueno, este gráfico es bastante similar al anterior, ¿no? Con más ensayos, con ensayos de corte directo simple y ensayos triaxiales. Un desempeño bastante lindo, o sea, se compara bastante lindo con los resultados de ensayos. Y analicemos un poquitito más el CAMCLAY y comparémoslo con el Soxoid Model, que lo vimos en Geometría Numérica 1. CAMCLAY, bueno, tenemos una relación de vacíos inicial, es un parámetro de entrada, hay que ponerle al Plaxis una relación de vacíos inicial. Es un parámetro que generalmente lo olvidamos, porque usamos, por ejemplo, HS Small, que no tiene como parámetro inicial la relación de vacíos, no la usa, no la modifica. Está en la pestaña, la primera, no me acuerdo el nombre, General creo que se llama, pestaña General, ahí está el 0 y lo usa. Después, bueno, tiene va calculando y va modificando la relación de vacíos a partir de su variable de estado. O sea que vamos a poder ver en una malla, por ejemplo, ¿no? Cómo va variando la relación de vacíos. Bastante interesante. El Subsoil Creep, a diferencia del CAMCLAY, no cambia, no tiene dato de entrada en la relación de vacíos. En Plaxis en realidad está, pero no lo usa. Le podés poner un E0, pero no lo usa. Y no es función de ninguna variable de estado, es simplemente algo que calcula de otra manera, que no está relacionado con el modelo en sí. Bien. Notitas de advertencia de por qué no usamos este modelo. Primero, como vimos, es Drucker-Prager, ¿no? Es ese cono. Si dibujamos el plano desviador, y a ver, vamos a ver si puedo hacerlo con la mano y el mouse. Morculón más o menos es así. Por favor, téngame un poco de... más o menos Morculón es así, más o menos, si lo dibuja Picasso, podríamos ver la superficie del cono de Morculón. Drucker-Prager es así, ¿no? Es un círculo. ¡Upa! Eso no debería haberlo hecho. Se toca acá, acá y acá, ¿no? Pero no se toca en el medio. Voy a forzarlo un poco. Ahí se toca. No se toca en extensión triaxial, se toca acá. No se toca en esta extensión triaxial, se toca acá. Un poco medio, bueno, es un cilindro, si lo hacemos bien. Podría haberme traído la imagen de una de las animaciones, así no tenía tanta vergüenza acá. Pero bueno, como les comentaba, si hacemos una compresión triaxial, llegamos a este punto. Ok, Morculón y Drucker-Prager coinciden, perfecto. Si hacemos una extensión triaxial, llegamos acá. Acá hay una diferencia en resistencia notable. Y si hacemos un modelo 2D, que es un estado plano de deformación, más o menos así, acá también hay una diferencia notable. O sea, ojo que es un problema. Hay que calibrar este modelo para la trayectoria de tensiones que queremos hacer. Si hacemos 2D, tenemos que colocarla acá en un ángulo de fricción interna asociado a la trayectoria que vamos a ver en 2D. Bien. No tiene regularización, hay una dependencia a la malla. Eso, a ver si puedo ver. Ahí está. Eso es un problema cuando tenemos un ablandamiento, ¿no? ¿Vieron? Notaron que en una muestra densa sube, alcanza un valor y luego desciende. Hay un ablandamiento ahí que no está regularizado en CAMCLAY y que va a depender de la malla. Si cambiamos la malla, va a cambiar los resultados. Cosa que no nos gusta. No nos gusta ver resultados distintos con mallas, si hacemos mallas más finas o más gruesas, ¿no? Hasta cierto punto. Y después, bueno, en muestras muy sobreconsolidadas vamos a notar resistencias muy grandes y también deformaciones volumétricas muy grandes con respecto a ensayos, ¿no? ¿Por qué es eso? Y es por cómo es la forma de la superficie de fluencia. Si acá les grafico Q y acá P', acá tenemos M, Q, y acá tenemos, eso es una elipse, la superficie de CAMCLAY. Si hacemos un ensayo acá, partimos de este punto, o sea, una muestra muy sobreconsolidada, hacemos un triaxial. Este punto va a tener un ángulo, o mejor dicho, un M pico excesivamente grande,
que está asociado a un ángulo de fricción interna excesivamente grande, ¿no? Que puede ser gigante, más de 50 grados, 70 grados quizás. Así que frente a sobreconsolidaciones muy grandes, este modelo va a dar resistencias bastante grandes y también vamos a observar deformaciones volumétricas bastante grandes, ¿no? Problemas de plasticidad asociativa y problemas de superficie. Bueno, acá también les pegamos una notita. Esta es una notita que pueden encontrar en el manual de Plaxis. Bueno, precaución, peligro. Plaxis recomienda no utilizar este modelo a pesar de que lo tienen. Es algo así particular. ¿Por qué? ¿No? Vamos a leerla. El modelo de Cam Clay modificado podría permitir o podría generar deformaciones de corte excesivamente grandes. Ok. Esto es particularmente el caso de trayectorias de tensiones que están por encima de la línea de estado crítico, o sea, las trayectorias dilatantes, ¿no? Más aún, el modelo de Cam-Klein modificado podría generar un ablandamiento, ¿no? Un comportamiento de ablandamiento para algunas trayectorias de tensiones. Y no tiene técnicas de regularizaciones especiales, ¿no? Por lo que puede generar o puede lidiar con dependencia de la malla. O sea, tenemos ablandamiento, le cambio la malla y tengo dos resultados distintos. Eso es lo que más o menos indica este peligro. Más aún, el modelo de Cam-Klein modificado no puede ser utilizado en etapas safety. No podemos hacer no podemos terminar el SSR con este modelo, ¿no? Por lo que, bueno, está así limitado y hasta el propio modelo, hasta el propio manual de Plaxis ya indica que no debería usarse para aplicaciones prácticas, ¿no? ¿Por qué lo explicamos igual? Porque es una buena entrada para aprender modelos más complejos que vamos a ver a partir de la semana que viene, ¿no? El modelo NORSAN, que es un modelo que se utiliza en arenas, está basado en este modelo de Cam-Clay, ¿no? En el modelo de Cam-Clay original. Así que la semana que viene vamos a jugar un poquitito con ese modelo. Terminé la presentación, creo que tuve más o menos 1 hora y unos 10 minutitos. No sé si hay preguntitas, voy a borrar los comentarios. Felipe ahí. No sé si hay preguntitas. Felipe, ¿estás por ahí? Ariel. Está Ariel. No me ¿Todo bien? escucha. Ahora sí. No me andaba el coso. Repito lo que dijo Nico Tazo por las dudas, porque es importante. Cam-Clay, a secas, el original, es un lindo modelo constructivo por la parte teórica, pero para cosas prácticas inútiles, incluso más que el Modified Cam-Clay. El modificado parchea una parte fea de Cam-Clay, pero no parchea para nada la utilidad de Cam-Clay. Y le saca la parte linda teórica de que Cam-Clay es una deducción de teoría de tensión dilatancia de Taylor en la expresión pura teórica. Modified Cam-Clay ni deriva de la teoría lindo, ni sirve para razones prácticas. Entonces rompe la parte linda de Cam-Clay para seguir siendo no utilizable. Está lindo para verlo, por favor no intenten usarlo en casos reales. Pero está lindo para intentar entender la idea de un modelo basado en estado crítico sencillo, sobre el cual podemos construir y hacer algo mejor. ¿No hay consultas? Creo que vamos a intervalo. Si no hay consultas es porque quizás no se entendió nada. O todo lo contrario, se entendió todo. Hola Nico, yo tengo una pregunta. Sí. O duda, bueno, sí. En la animación de el suelo con OCR mayor que 2 en la trayectoria drenada, ahí me surgió la duda de si el vector de deformaciones volumétricas plásticas debería apuntar hacia la izquierda
Y en la animación se ve que apunta hacia la derecha. Creo que sí. A ver, acá, Ahí no debería, ahí apunta un poquitito hacia la derecha. no debería apuntar hacia la izquierda porque está dilatando. Perdón, a mi derecha. Eso es lo que suelen. Voy un poquitito. Perdón, sí. Ahí. Exacto. Ahí quizás, bueno, no se nota mucho, es un poquitito. Hay un poquitito que apunta hacia la izquierda. Producto de que apunta hacia la izquierda, hay un cambio, o sea, hay una deformación volumétrica plástica negativa, y eso hace que suba la relación de vacíos aquí. Es muy chiquito lo que hay. Quizás si hacía una trayectoria con unos R muchísimo más grande, íbamos a poder ver una flechita un poco más, se vea un poco más hacia la izquierda. Pero sí, o sea, producto que se mueve hacia la izquierda, eso hace que se achique esa superficie de fluencia, o que aumenta el volumen. Perfecto, Nico, gracias. Bueno, voy a terminar la presentación que puse muchas notitas, así las descarto. Ahí está. Ahí va. Vamos entonces a un intervalo y seguimos en 15 minutos con mayoritariamente práctica, consultas de ustedes. Vamos a contar del TP3, pero más que nada consultas de ustedes. Así que nos vemos en 15 minutos. Vamos a hacer los 18 minutos para y cuarto poder continuar con la clase.